Bien, me alegro que hayas notado la evolución en este terreno. Entrando ya al tema de la propia estructura, algo ya habéis dicho de la estructura orgánica del sindicato, está claro. Yo creo que el año 2021 o alrededor de ese año hay un punto de inflexión en la implicación de las organizaciones sindicales en el tema de la mujer, es decir, que el declararse sindicato feminista, el incorporarlo como principio fundacional, eso es relativamente reciente, o sea, creo yo que es después de la pandemia. Es verdad que la afiliación ha ido subiendo y esto, bueno, unificó los dos sindicatos por no dar excesivos datos, que los cargos de representación, también condicionada por esas 60-40, han ido incorporándose las mujeres en el sindicato, pero leo una frase que, bueno, preparando esta entrevista he podido leer, que es en el sindicato Comisiones Obreras, dice en agosto de 2024, o sea, hace nada, dice, las secretarías generales de Comisiones Obreras son ocupadas por hombres en un 70%, tanto en territorios como en sectores. Para quien no lo sepa, la Secretaría General pues, es el órgano de máximo poder en las, como dicen, las federaciones, y ahí siguen siendo, como dice Comisiones, mayoritariamente hombres. Lo que te quiero preguntar es, ¿eso en qué medida influye en las decisiones y en el poder entre hombres y mujeres? Bueno, para nosotros, para Comisiones Obreras, la verdad es que, más allá de cuando nos hayamos definido como feministas, yo creo que hubo un hecho de inflexión en esta materia en el año 1993. Nosotros celebrábamos el quinto Congreso Confederal en 1991, fue un congreso convulso con relación a los temas de mujer, es decir, voy a ser el cómo, el qué y el para qué queremos hacer una política de género y cómo la vamos a trasladar al conjunto de la organización y que esto no sea una cosa de las mujeres del sindicato, sino que realmente nosotras vamos a estar elaborando, vamos a estar proponiendo, vamos a estar siendo didácticas con estas cuestiones, haciendo pedagogía, pero esto tiene que salir del ámbito de las secretarías de las mujeres para que llegue a todos los territorios, a todas las federaciones. Tenemos que extender en mayor medida las secretarías de mujer. Y bueno, en ese congreso, que ya digo fue un poco convulso, el acuerdo que se tomó fue el realizar una conferencia para hablar en exclusiva de esta cuestión. Una conferencia en el interno del sindicato tiene el mismo valor que un congreso. A efectos es sobre una materia concreta. Ya en esa conferencia fuimos 50% hombres, 50% mujeres. En esa conferencia se aprobaron las líneas de actuación del sindicato en materia de políticas de género. Se aprobó, fuimos la primera organización en todos los ámbitos que aprobó el tema de las cuotas, aprobamos el tema de la cuota, aprobamos algo que no se sabe, pero que es, nosotros hablamos de medidas de igualdad, lo que hoy pueden ser los planes de igualdad, y ahí ya marcamos unas pautas de cómo deberíamos de actuar en el ámbito de las empresas. Para mí, desde luego, eso fue un momento de inflexión y que a raíz de ahí las cosas cambiaron de una manera sustancial dentro de la organización. Con relación a los datos que has dado, acabamos de hacer un congreso y la verdad es que sí tenemos que decir que nosotros tenemos las 6 federaciones que tenemos, excepto una, están el resto lideradas por hombres, pero los territorios, todos los territorios más grandes de España y por tanto también del sindicato están liderados por mujeres. Cataluña, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, pero también tenemos secretaria general en Galicia, en Santander, en Cantabria, en el País Valencià. O sea, la inmensa mayoría en Ceuta, en las Islas Canarias, la inmensa mayoría de quienes dirigen las organizaciones territoriales, que son los baluartes importantes de la organización, estamos estructurados en dos. Esto es una cosa, por un lado las confederaciones y las federaciones. Y bueno, pues a nivel estatal
las confederaciones están gobernadas de manera mayoritaria por mujeres. Ya en el congreso anterior teníamos 9 mujeres que eran secretarias generales, Extremadura también, y prácticamente en este congreso hemos duplicado el número de mujeres al frente de las confederaciones. Por lo tanto, ha habido una evolución muy importante y que efectivamente hay que poner en valor, porque esto no ha surgido de la noche a la mañana, sino que esto es fruto del trabajo que hemos venido haciendo, de la necesidad de la insistencia que hemos venido planteando de que las mujeres tengan que estar en cargos en puestos de dirección y de liderazgo, porque eso es muy importante también transmitirlo hacia el exterior para que otras mujeres vean y comprueben que efectivamente podemos hacer las cosas y que las hacemos tanto o mejor que los hombres. Y luego yo creo que otra cuestión muy importante es que nosotros ya todos los órganos de dirección, todos, nos queda, no es un órgano de dirección, pero sí es un órgano importante que es más complejo, que son las secciones sindicales, donde todavía tenemos dificultades porque todavía hay sectores o empresas en las que la presencia de mujeres, desgraciadamente, pues sigue siendo muy escasita, luego lo hablaremos seguramente, pero todos los órganos son paritarios. Desde la ejecutiva confederal hasta la última comarcal son órganos de dirección la paritarios. Ha sido muy significativa, por lo tanto, la evolución ha sido muy significativa. Bueno, a lo mejor hace 10 años la situación era... Hombre, hace 10 años... o 8, o... Bueno, ya te comento que la cifra era de agosto de 2024, pero... Pues bueno. no riesgo revisar porque los datos están ahí y la verdad es que la evolución que ha habido ha sido muy importante y sobre todo yo estoy muy orgullosa porque, claro, yo digo, yo he estado muchos años, pero es que antes que yo, ya en la clandestinidad, las mujeres se organizaron en el sindicato. Nosotros desde el primer Congreso Confederal tenemos la Secretaría de la Mujer constituida y miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal. Por lo tanto, ha habido muchas mujeres pues que se han dejado parte de su vida, la piel, que han sufrido cárcel, que han sufrido represión, que han sufrido muchas cosas, despidos en sus empresas y que tenían como objetivo fundamentalmente que el sindicato, que era un sindicato joven, estas cuestiones no se quedaran al margen, sino que desde el principio esta cuestión, como decía al principio de mi intervención, veníamos de una época franquista, que si en algo había que cambiar cosas, evidentemente era en la situación de la mujer en el empleo y en la sociedad en su conjunto, ¿no? Por lo tanto, creo que a todas esas mujeres les debemos que Cristina y yo estemos hoy aquí contando las cosas de otra manera, pero sobre todo si ellas no siembran esa semilla desde el inicio, pues nos hubiera costado mucho más el poder llegar a esta situación en estos momentos. Bueno, teníamos la sensación de que eran organizaciones más masculinizadas, que el poder lo detentaba más el hombre. De hecho, no ha habido ningún secretario general en ningún sindicato. La evolución en UGT también ha sido muy importante. Le he podido, en tanto tasa de, bueno, claro, todo empieza por aumento de tasa de afiliación, luego de delegadas y actualmente, que es lo que yo he podido averiguar, otra vez el secretario es un hombre, y de las 4 secretarías de la Comisión Ejecutiva es verdad que hay 3 ocupadas por mujeres. Pero la pregunta en este caso es distinta, porque llegará un momento, ¿crees tú que veremos a mujeres de secretario general de la Confederación? Yo estoy segura de que tanto en comisiones como en OGT llegará el momento, y esperemos que no tardando mucho, haya una secretaria general, ¿no? Sí que es verdad que nosotros tenemos, o sea, desde UGT tenemos como 2 partes muy diferenciadas. Antes de la guerra y la dictadura, que ya había mujeres implicadas en el sindicato, que ya mujeres fueron de UGT en los años 30 a las conferencias de la Organización Internacional del Trabajo, y luego sí que es verdad que en 1977 UGT celebró la primera conferencia de la mujer. 3 días, hay documentos fantásticos donde si los lees ahora, lamentablemente muchas de las cosas que ellas reivindicaban en el año 77 las podríamos reivindicar ahora, otras muchas también
las hemos superado, pero en el 77, la primera conferencia de la mujer, donde se han ido realizando en UGT, ni el 82 se creó el Departamento de la Mujer, ¿no? Y la Secretaría de la Mujer en la Ejecutiva Confederal. Siempre ha estado esa secretaría y sí que, pues, las mujeres una vez hemos ido, dijéramos, accediendo al mercado laboral. Yo creo que ambos sindicatos, al menos UGT, ahora mismo la afiliación de mujeres es similar a la presencia de mujeres en el ámbito laboral, y la representatividad incluso es un poco más que en el ámbito laboral, ¿no? Por ejemplo, una federación, en este caso mi federación, que es la Federación de Industria, Construcción y Agro, que es una federación que es la más masculinizada de las 3 federaciones que tenemos ahora mismo en UGT, tenemos un 15% de mujeres afiliadas, pero tenemos un 23% de representatividad, es decir, de mujeres que dan el paso a ser representantes de sus compañeros y compañeras, ¿no? Por lo tanto, eso que muchas veces nos decían, que las mujeres no quieren dar el paso, que las mujeres implican, las mujeres defendemos y las mujeres estamos ahí. Pero en las otras 2 federaciones, una de ellas ya tenemos a Isabel Araque, que es la Secretaria General de Servicios Públicos, una federación totalmente feminizada, donde el 56% de la afiliación y de la representatividad son mujeres, ¿no? Por lo tanto, las mujeres vamos dando ese paso. Quizá falta el que tengamos una secretaria general a nivel estatal, pero en UGT pasa algo similar como en comisiones obreras, que en los territorios sí tenemos secretarias generales en las federaciones, tenemos secretarias generales en las uniones y vamos, dijéramos, dándose esos pasos. Y yo sí quería que, más que el punto de inflexión para mí en el año 21, creo que el punto de inflexión fue en el año 18, cuando ambos sindicatos convocamos una huelga. Se nos criticó en su momento mucho, hubo que hacer mucha pedagogía, hubo que trabajar mucho dentro y fuera del sindicato para explicar por qué, tanto desde comisiones como UGT, queríamos dejar claro que las mujeres estábamos presentes, que las mujeres estábamos, y yo creo que esos 3 años antes de la pandemia, que fue cuando todo el movimiento fueron esas manifestaciones, ambos sindicatos estábamos allí y ambos sindicatos tuvimos una presencia muy importante, y yo creo que desde el año 18, más allá, como Maricruz decía, que estoy de acuerdo con ella, pusiéramos esa etiqueta, ¿no? O en nuestros documentos, ambos sindicatos veníamos trabajando en cuestiones muy importantes, sobre todo en el ámbito laboral, para eliminar esas desigualdades, esas discriminaciones que sufrimos y sufríamos las mujeres, ¿no? Por eso creo que el año 18 fue un año muy importante, y creo que fue a nivel sindical muy importante para las mujeres de ambos sindicatos. Hombre, es importante, pienso, ¿no?, que aparte de que las mujeres no se asusten por tener un puesto de responsabilidad, que también es importante en unas organizaciones que eran masculinizadas que los hombres también remen en esa dirección para apoyar que la mujer vaya ocupando un papel más relevante. Eso es muy importante, y creo que y no sé si lo han hecho. Que lo han hecho, porque si al final ellos no hubieran confiado totalmente en mujeres que han estado al frente anteriormente y ahora, y que a mí siempre me gusta decir que no es que hagamos las cosas mejor, sino que vemos las cosas de forma diferente, y eso suma, y es enriquecer la forma de hacer sindicalismo y evolucionar la forma de hacer el sindicalismo, la forma de hacer la política, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos es que sumar y remar todos y todas en la misma dirección, y yo creo que ambos sindicatos lo hemos hecho, y eso se ve reflejado en eso. Y tenemos ese hándicap ahora, que Maricruz apuntaba, lo complicado que es esa paridad muchas veces en los centros de trabajo, en las secciones sindicales. En el 2028 los sindicatos también vamos a tener que tener esa paridad en todos nuestros órganos, en todas nuestras cuestiones
50-50 y eso lo tenemos que trabajar, lo tenemos que... Iba a ir ahí, perdona que te corte, Sí, pero sí, la ley de representación paritaria me choca, o sea, en general la normativa que afecta a la organización sindical, al derecho colectivo del trabajo, en algunos casos pienso que ha ido un poco por atrás que otras normas. En la ley de representación paritaria finalmente se modifica la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que, bueno, o sea, más de 40 años sin modificarse precisamente para incorporar esa paridad y se aplaza hasta el 2028 y además se habla de una explicación motivada de las causas por si no se puede alcanzar el 40%, como poniendo ya por delante de que a lo mejor no se puede alcanzar y además estamos en agosto del 2024 y estoy exigiendo para 4 años más tarde. Y lo uno, porque tengo que correr un poco con el tema de las elecciones sindicales. De nuevo ocurre lo mismo. Ni el reglamento de elecciones sindicales, ni el título segundo del estatuto habla de paridad en las candidaturas de las elecciones sindicales. Cuando las candidaturas de elecciones políticas se cambió con la ley de igualdad, en la ley orgánica de régimen electoral y se exige en la candidatura política el equilibrio desde el año 2007. Eso ha hecho que la mujer sea mucho más visible en la vida política. ¿Por qué no se ha hecho con esa parte del derecho colectivo tan importante? ¿Por qué las candidaturas y las elecciones sindicales no incorporan esa candidatura equilibrada? A ver, yo creo que Tengo otra pregunta el tema es más complicado. Sí, vale. Quiero decir que tenemos que partir de la base de que existe aparte de la división sexual del trabajo, una segregación ocupacional todavía hoy muy importante, que no hemos conseguido ni con la ley de igualdad, ni con los planes de igualdad, corregirla. Y tenemos, sobre todo en empresas muy tradicionales, de determinados sectores, como puede ser el sector del metal, donde todavía hay muy pocas mujeres trabajando. Yo tengo en Álava empresas de 4.000 y pico trabajadores y hay 200, 300 mujeres trabajando. Tú, para hacer una lista sindical o la propia dirección de la sección sindical de esas empresas, tienes que tener un número también de personas afiliadas. Y a veces son listas de 27 personas y no siempre es fácil, primero, porque a las mujeres tampoco les puedes obligar. Tenemos otros temas muy importantes que condicionan muchísimo la participación de las mujeres, como es todo lo relacionado con el tema de los cuidados, que es un tema que tiene una trascendencia bestial y, por lo tanto, obligaciones tampoco puedes imponer. Tú tienes que ser porque sí, porque lo de presentarte es algo que depende también de tu libertad, en este caso de tu libertad sindical y de que tú quieras realmente formar parte de un comité de empresa, de una sección sindical. Claro, que haya también, porque yo creo que lo que sí hemos hecho los sindicatos es, antes de que hubiera una norma, es aplicar nosotros nuestras propias normas, y hoy contamos, insisto, con órganos de dirección en toda la estructura, en toda, desde las comarcales hasta la Confederación Paritaria. Nosotros nos hemos dotado antes de que la norma nos obligue. Lo hemos hecho antes. Pero en las secciones sindicales y en las elecciones sindicales, pues yo creo que tenemos un problema añadido, que es esa segregación ocupacional. Tenemos en sectores donde la inmensa mayoría son mujeres y tenemos sectores donde la inmensa mayoría son hombres, porque está así todavía hoy el propio mercado de trabajo. Se podía incluir que fuera proporcional a la plantilla que va representada. Bueno, vamos a ver, nosotros creo que a veces tenemos una concepción del sindicato como algo muy masculinizado, y no es cierto. Nosotros tenemos un 45,8% de mujeres delegadas. Con lo cual, no es una estepa, o sea, no es que digas las mujeres siguen sin formar parte de los comités de empresa. No es cierto. O sea, un 45,80%, o sea, casi un 46% de mujeres, teniendo en cuenta
teniendo en cuenta que tenemos un 10% menos de tasa de actividad y también de ocupación, y que también las mujeres trabajan en sectores más precarizados, que tienen además el componente de los cuidados y que tienen unas circunstancias más complejas para afrontar estas situaciones. Y sin embargo se comprometen. Y por lo tanto, yo no creo que estemos hablando de algo donde las mujeres no estén. Las mujeres están. Y están en sectores además precarizados que se juegan mucho para defender sus intereses. Y también nosotros, en el sindicato, en Comisiones Obreras, el 48% de la afiliación son mujeres. Por lo tanto, las mujeres, en la medida que se han incorporado al mercado de trabajo, se han incorporado al sindicato y se han incorporado a comprometerse con sus derechos, con la defensa de sus derechos a través de las organizaciones de clase. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que ir quitando también un poco esa visión del sindicato machista donde solo hay hombres, porque yo creo que la imagen que damos tampoco es esa. No es porque correcta, hay muchas mujeres que están, como digo, y estamos ocupando, yo ya no, que me he jubilado, pero hemos estado ocupando cargos de representación muy importantes, y yo creo que... Y no te sentías en minoría. No, para nada. Y yo creo más, además, que estos últimos años, en los que ha habido un proceso de diálogo social muy potente y han salido normas muy interesantes, yo creo que si analizamos las normas, se nota perfectamente que en esa mesa ha habido muchas mujeres, tanto en el ámbito sindical como en el ámbito empresarial, negociando. Reciente. Sí, no, a ver, perdón. Solo por añadir una cosa a lo que Maricruz decía, que es muy importante. No es lo mismo, no podemos comparar lo que son las elecciones sindicales a otras elecciones como pueden ser las elecciones municipales, generales, políticas. Dar el paso en una empresa para ser delegado o delegada sindical en sectores feminizados, muy precarios, contratos muy temporales, es muy complicado. Las mujeres seguimos lamentablemente teniendo un hándicap, que lo ha dicho Maricruz, y es así, y es los cuidados. Solicitamos reducciones de jornada mayoritariamente, seguimos cuidando, y el sindicato y el estar es un tiempo que quitas de tu vida personal. Exacto. Porque tú sigues en tu empresa, sigues trabajando muchas ocasiones, porque no todo el mundo, eso que te dicen, está liberado, tiene sus horas. No, mucha gente tiene sus 16 horas al mes, 15 que utiliza para ayudar, pelear. Y además lo comparte con sus tareas de cuidado, que les difícil compatibilizar, y además se complica la vida. Claro, siendo entonces representante. eso es. Quiero decir que es una decisión algo también... que sería muy bueno que todo el mundo entendiera lo difícil que es, porque si hablamos, yo por ejemplo que soy de La Rioja, donde no hay empresas grandes, muy grandes, donde la gran mayoría de las empresas son de menos de 50 personas trabajadoras, lo que se juegan los hombres y las mujeres muchas veces que se presentan, con las mujeres los hándicaps que tenemos. Y si además en sectores muy masculinizados, donde dar ese paso porque no hay mujeres, pero encima en esos sectores las mujeres lo siguen dando y son las más guerreras y están ahí. Y los datos, yo sí que ahí estoy muy de acuerdo con Maricruz, el que hay que romper esa visión todavía muy masculinizada. Porque si nos vamos luego a otros ámbitos de, por ejemplo, los servicios públicos, tenemos mayoritariamente mujeres dirigiendo el sindicato, mujeres delegadas. En servicios públicos, sí.